Amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético. Este video de hoy es realmente la continuación del anterior, titulado Capitalismo Mágico, el totalitarismo inventado en Florencia. Sería muy importante que vean ese video para entender mejor este video de hoy. Es más, lo mejor sería que vayan primero a ese video. Esa es mi recomendación. Puse el enlace en el texto abajo. A propósito, en todos mis videos, si van al texto descriptivo, el que está abajo, allí van a encontrar no solo las instrucciones sobre cómo colaborar con el sostén económico de nuestro proyecto, también van a encontrar todos los enlaces en redes sociales de este servidor y de Aura Palermo. Y hay una sección que dice referencias de contenido relacionadas con el video, donde van a encontrar los enlaces a todos los videos que menciono, los videos originales que aportan imágenes a este video, también los textos y libros que me sirvieron de bibliografía y también las playlists de videos que recomiendo. Bueno, comencemos. En ese video anterior expuse la tesis de la creación del capitalismo mágico, del capitalismo con magos, la cual coincide con el Renacimiento en Florencia y, para mayor precisión, con la obra de conquista del poder llevada a cabo por la familia Medici. Allí explico cómo es este capitalismo con magos. Explico su origen y explico cómo esto se conecta con Inglaterra. Y en ese video también me fui con toda una explicación esencial de lo que es el globalismo, cuándo se origina, cómo se desarrolla y cómo el globalismo es la fase superior de la modernidad. Explico sus fases, sus etapas, la creación de su religión, que es el progresismo, la religión del progreso, y la creación de la Matrix, del círculo mágico del poder, en donde encerraron todas las falsas dialécticas con las cuales limitan, dominan y encogen nuestro pensamiento y nuestra voluntad y anulan cualquier alternativa, las verdaderas alternativas. Bien, en el video de hoy les voy a hablar del desarrollo de ese capitalismo con magos en Inglaterra, a partir de Enrique VIII y la creación de la Iglesia Anglicana. Generalmente se tiende a creer que ese capitalismo nace allí y no como una importación del Renacimiento italiano. Pero aquí, en esta eventual discusión, lo importante, lo que no se debe perder de vista, es lo que afirma Roberto Marchesini, autor del libro que me sigue inspirando también en este video. Y es que el capitalismo comienza a desarrollarse a partir del momento en el cual el catolicismo deja de penetrar en la cultura y pierde su influencia sobre los poderes políticos y económicos. No solo por el desplazamiento cosmológico que obran los magos del capitalismo, que aparecen a la luz del día como los adalides, los paladines de la razón, de la racionalidad, sino también por la corrupción en la cual cae la Iglesia Católica, como deriva de su propia ambición de poder terrenal, material, que esta es la parte histórica que se sabe, se conoce, porque la Reforma Protestante se encargará siempre de recalcar esto y de amplificar esto. Crea toda una leyenda negra acerca de la Iglesia Católica y sus maldades, leyenda negra que se conectará directamente con la leyenda negra de la conquista de América por parte del Imperio Católico Español. Y aquí es muy importante que nunca perdamos de vista que esa conquista de América y la reforma protestante creada por el capitalismo mágico nórdico
Esos eventos nacen paralelos y corren paralelos, pero aquí no estoy para explicar esta parte. Sigamos. ¿Qué pasa con esta revolución del capitalismo mágico? Revolución del progreso, que es el germen de lo que luego será el liberalismo como ideología. ¿Qué pasa? Pasa que no solo tendrá su justificación religiosa con el cisma anglicano y el de la reforma protestante, sino que creará su justificación filosófica sobre todo a partir del siglo XVI. Y es en este proceso donde se puede observar a lo largo del tiempo la dualidad razón-magia de los magos del capitalismo, incluyendo sus reyes magos. Y de Enrique VIII pasemos justamente a su hija, la que tuvo justamente con Ana Bolena. Se trata de Elizabeth I de Inglaterra, y en su corte abundaban los magos. De hecho, John Dee, su astrólogo de cabecera, sí fue matemático, geógrafo y astrónomo, pero también fue astrólogo y alquimista, practicante de artes ocultas, de artes de la adivinación y de la filosofía hermética. John Dee es el creador de todo el ceremonial mágico de coronación del rey o la reina, vigente hasta hoy en día en Inglaterra. Y lo más importante es que John Dee fue el teórico del imperio inglés. Es más, fue él el que acuñó el término British Empire, imperio británico, y basó la justificación de este imperio en la leyenda del rey Arturo. Rey Arturo, una leyenda esotérica donde se debe colocar al grial en el norte. Y no, señores, no estoy bromeando. Es así y es un hecho histórico, comprobado, documentado. Pero esto, en modo alguno, es un hecho aislado, el de los magos tras el poder. Está el caso de Francis Bacon, cortesano y funcionario de Elizabeth I, uno de los padres de la revolución científica, de esa revolución del conocimiento, donde se puede decir que nace el pensamiento, el moderno pensamiento científico. Bueno, la narración histórica convencional, que no puede negar el ambiente intelectual preñado de ocultismo que se vivía en esa época, coloca de todos modos a Bacon, el autor de la Nueva Atlántida, no como un científico, porque ese término no existía en aquella época, sino como a un representante de una filosofía natural o filosofía naturalista, que siempre en esa época no se había separado totalmente de la teología y de los contenedores de sabiduría antigua del esoterismo. Y si bien es importante comprender esto, porque creer en lo oculto, creer en lo oculto no significa ser ocultista, y en esa época la línea de separación aún no era neta, no se puede negar, primero, la influencia notable de la filosofía Rosacruz en Bacon, o mejor dicho, en la dualidad Bacon, en la dualidad oculta Bacon-Shakespeare, tal como lo apunta la historiadora Frances Yates en su obra El Iluminismo Rosacruz. Eh, con respecto a Francis Bacon, una vez oí de un gran maestro masón lo siguiente: eh, nada como un Rosacruz, camina como un Rosacruz, habla como un Rosacruz. Y lo segundo es que no se puede negar que, a pesar de que públicamente y con el pasar del tiempo supuestamente ocurrió una separación ciencia-magia, los que luego se llamarían científicos, muchos de ellos, no solo nunca llegarán a separar a la física de la metafísica, sino que practicarán directamente la magia en rituales y obras herméticas. De hecho, cuando se fundará la Royal Society, la Real Sociedad de Londres para el Desarrollo de las Ciencias Naturales,
34 años después de la muerte de Bacon, eh, Isaac Newton, el alquimista y ocultista Newton, llegará a ser uno de sus presidentes. Y aquí quisiera hacer una aclaración antes de seguir. Cuando me refiero a magos, no me refiero a los que pueden obrar en forma sobrenatural o preternatural, o pretenden hacerlo, sino a especialistas en el arte del encantamiento, capaces de subyugar, seducir, engañar, encerrar y someter pensamientos y voluntades. Y por lo tanto, estos magos a los que me refiero, no se trata solamente de ocultistas, ni a los que juegan a los que juegan con la materia, como lo hacen físicos y químicos, porque la física nuclear esencialmente es alquimia. No, me refiero a todo el conjunto de conocimientos que, al ser aplicados, pueden encaminar a toda una civilización hacia un derrotero opuesto al sentido de un logos, de un verbo divino. Aunque esto no quita el hecho innegable de la deriva ocultista de las élites de la modernidad, que supuestamente deben ser ilustradas, ser portadoras de luz, paladinas de la diosa razón, pero que son modernas de día y antiguas o antiquísimas de noche. Y no sé si habrán notado el juego de palabras que acabo de usar, pero si lo habrán notado, entonces podrán entender también que en los magos de la modernidad también hay magia negra, magia de oposición a Dios en todo momento, que repite una y otra vez al pecado original, al pecado que es el de la presunción sin límites, el de la ibris, de nuevos dioses que ponen desorden, ponen caos en el orden de lo creado. Bueno, terminada esta aclaratoria, volvamos al tema. Volvamos a Newton. Cuando en 1936 el famoso economista John Maynard Keynes adquirió en subasta un baúl con manuscritos de Newton, se llevó una gran sorpresa al descubrir que la mayoría de esos manuscritos no eran científicos. Trataban sobre alquimia y conocimientos esotéricos ancestrales. Keynes, en una conferencia que luego dio precisamente ante la Royal Society, dijo lo siguiente, abro comillas: desde el siglo XVIII, Newton ha sido considerado el primero y más grande de los científicos de la era moderna, un racionalista, alguien que nos enseñó a pensar de acuerdo con los dictados de la razón fría y carente de emoción. Pero ya no puedo verlo bajo esa luz. Y no creo que pueda hacerlo nadie que haya estudiado con detenimiento los documentos contenidos en esa caja de 1696. Newton no fue el primer hombre de la edad de la razón, fue el último de los magos, el último de los babilonios y de los sumerios. Cierro comillas. Y esto de Newton no era un hobby de moda que practicaba en forma clandestina. No, señores. No fue Newton el único de los supuestos científicos irracionalistas que eran científicos, campeones de la razón de día y ocultistas de noche. Newton no fue el único. Eso tiene su tradición en Inglaterra, que aumentó con la Ilustración en vez de disminuir y llega intacta hasta nuestros días. De hecho, Keynes formaba parte de una famosa sociedad secreta, la de los apóstoles de Cambridge. Y esto es así y sigue siendo así, porque Inglaterra mantendrá este filón mágico que reúne a toda su inteligencia y la protege, la favorece y la mantiene hasta el día de hoy. Y aquí debería comenzar todo un recuento de sociedades y círculos
todos reservados, todos secretos, que no son otra cosa que centrales de magos de todo tipo, que van a dirigir toda la construcción cósmica de la revolución moderna y la construcción de la Matrix. Desde los apóstoles de Cambridge, pasando por la Sociedad Fabiana y por el Círculo de Bloomsbury, e incluyendo en este conjunto a sociedades netamente ocultistas como los Rosacruces de Inglaterra, la Golden Dawn y el satanismo de Aleister Crowley, se inicia toda una historia que marcará sobre todo al siglo XX. Y la lista de círculos y sociedades secretas no se agota aquí. Y hay extensiones externas, internacionales, de todo esto, como la teosofía de Madame Blavatsky y la sociedad Thule. Y esta corriente subterránea prosigue hasta llegar en los años 60 al Instituto Esalen en California, el Instituto de la Religión de la No Religión, la isla de Aldous Huxley, ubicada en Big Sur, que cumplirá un rol muy importante en la revolución psicodélica, en la contracultura, el New Age, y hasta ejercerá una enorme influencia en el enclave tecnológico que luego será conocido como Silicon Valley, el valle de las grandes tecnológicas, sin olvidar a ese emporio de la música rock de la revolución de la conciencia, que fue la comunidad de Laurel Canyon en Hollywood, en Los Ángeles. Por cierto, la Golden Dawn, la sociedad hermética de la Aurora Dorada, fue de enorme influencia en lo que después sería el grupo Thule y más adelante la sociedad del Brill. Entonces, en otras palabras, les estoy hablando del núcleo ocultista del nazismo. ¿Y quiénes fueron miembros de estas sociedades, de estos círculos en Inglaterra? Bueno, el primero que vamos a encontrar casi en forma ubicua es a Aldous Huxley, el del Nuevo Mundo Feliz, junto a su hermano Julian, artífice de la UNESCO. Por cierto, el abuelo de los Huxley fue Thomas Henry Huxley, biólogo y filósofo, un gran sostenedor del darwinismo y presidente de la Royal Society. Y la lista aquí se pierde de vista y a la vez se encandila, porque están Keynes, Bertrand Russell, George Bernard Shaw, H. G. Wells, Virginia Woolf, Arthur Machen, Sir Arthur Conan Doyle, Gustav Meyrink, Bram Stoker, el autor de Drácula, etcétera, etcétera. Y esto es solo una muestra. La lista, como ya les dije, es extensa e incluye a académicos, intelectuales, artistas, científicos, economistas, políticos. En otras palabras, llega un momento en el cual las élites, las verdaderas élites del pensamiento en Inglaterra, con pocas excepciones, practican una doble vida en donde hay un lado oculto, un lado secreto, un círculo de pertenencia. Y aquí hay algo que no me debo olvidar, es importante. Y es que casi todos estos personajes, a su vez, espías, fueron espías de su majestad. En Inglaterra, ser intelectual y ser espía eran casi sinónimos. La inteligencia inglesa siempre estuvo rondando, cuando no infiltrando y reclutando en ese mundo. Y detrás de todo este conjunto de brillo intelectual, de triunfo de la razón, se esconde, y no de forma muy profunda, se esconde racismo, clasismo, darwinismo, maltusianismo, competencia, depredación, eugenesia, exterminio, totalitarismo, guerras, sobre todo la guerra. Sin guerra no se logra nada. Y para eso era necesario crear todo un mundo, todo un cosmos,
una construcción completa con filosofía, ciencia, religión, técnica, progreso, que encubriera todo esto detrás de un disfraz iluminado, ilustrado, humanista y muy importante. Había que fabricar ideologías de envoltura para esto, todas ideologías progresistas, comenzando por el liberalismo, pero no solo el liberalismo. Había que crear una dualidad materialista con el socialismo-comunismo, porque esa es una de las claves más importantes para lograr el círculo mágico del poder, la matrix que debe encerrarlo todo. Y aquí, entre los aportes que salen del capitalismo mágico inglés, una mención especial debe ir a la masonería. A mi modo de ver, una de sus máximas creaciones, y es aquí donde comienza una gran complicación. ¿Por qué? Porque la masonería ha sido la gran protegida de la historia oficial de Occidente, hasta el punto que aún hoy en día eh, se ridiculiza a todo el que exponga que esta organización fue fundamental e incluso protagonista en muchos acontecimientos históricos, acontecimientos revolucionarios que incluso dieron origen a nuevas naciones. La masonería, y aquí no me voy a referir a la masonería común y corriente, eso ya lo voy a explicar. La masonería como central de poder, de inteligencia, de operación, de coordinación, la masonería como verdadero sistema de poder, fue concebida en Inglaterra y sirve sobre todo para conectar y coordinar poderes legales e ilegales nacionales con poderes legales e ilegales globales. Por ejemplo, en Italia, la masonería de la logia P2 o del tipo P2 conecta operaciones de los servicios secretos del Estado con agencias de inteligencia del Estado paralelo atlantista y conecta también con fuerzas armadas, fuerzas del orden, fuerzas paramilitares, crimen organizado y organizaciones terroristas si hace falta aplicar estrategia de la tensión y caos en la sociedad. Y hay otro ejemplo histórico muy importante. En Inglaterra, la masonería conectó al Estado, a la corona, con la piratería. Sí, con la muy masónica piratería. Pero la masonería no se detiene aquí. Manos masonas, las verdaderas manos peludas, son las que generalmente dirigen y coordinan operaciones bancarias, sobre todo de lavado y legitimación de capitales, sin las cuales agencias de inteligencia, crimen organizado y la galaxia mercenaria de contractors, extremistas, terroristas y sicarios, sin las cuales no podrían operar con eficiencia capitalista. Y este es el gran negocio oculto de toda la banca internacional. Y la masonería también coordina la operación comunicacional en medios del Estado y medios privados, con magnates de los medios, con periodistas, estrellas, anclas, etcétera. Y coordina también la acción judicial. En especial, es maestra en orquestar operaciones del tipo Red Herring, operaciones para desviar, despistar, voltear y enredar toda acción judicial. Y en forma más general, cualquier tipo de investigación, tanto pública como privada. La masonería, además, coordina la acción contralora del Estado en las comisiones de investigación, porque siempre recluta a muchos políticos. Coordina también acciones culturales y ha penetrado, por ejemplo, la industria del cine, las universidades, la acción de los jesuitas en la educación. Desde luego, coordina acciones contra la Iglesia Católica, que es la principal enemiga de la masonería. Y en esto lo hace con jesuitas, teólogos de la liberación, modernistas, infiltró al Opus Dei
infiltró a los jesuitas. Lo que pasó con los jesuitas fue una infiltración y bueno, señores, la maquinaria política y económica del Vaticano fue infiltrada por la masonería hace tiempo. Y en fin, la masonería también coordina con la sociedad civil, penetrando en las ONGs y siempre tiene miembros prominentes, muy prominentes, en los estados mayores de toda fuerza armada y toda fuerza del orden, en cualquier parte del mundo. Eh, la masonería, digan lo que digan los hermanos decentes que la componen, en su mayoría, la masonería sigue siendo extremadamente secreta. ¿Por qué? Porque la masonería tiene niveles superiores que no tienen relación con las logias comunes. Existen niveles superiores que incluso se han definido como masonería neo-aristocrática global. Hay un masón italiano, Gioele Magaldi, que las denomina Urloges y escribió un libro sobre ese tema. Y estas logias superiores son las que desempeñan gran parte de la función coordinadora para el poder globalista. Yo las llamo logias P1 y me explico. El modelo mejor logrado de masonería de poder es el de la logia P2, que ya describí en un video titulado La izquierda asocial y su convergencia neoliberal, el método globalista y sus objetivos. Pero la logia P2 no es una Urt Lodge, porque para eso están las logias P1, sobre la cual cualquier investigación se ha topado siempre con serias dificultades, como era de esperarse. La logia P2 fue una creación de los servicios secretos ingleses y americanos, que en Italia se desarrolló en forma paralela con la operación Stay Behind, el ejército paralelo Gladio, y con la desviación desde el principio de todos los servicios secretos italianos. Y lo más increíble es que este desarrollo y dominio de los poderes ingleses en Italia, a partir de 1943, en coordinación temprana con la OSS y luego la CIA de los Estados Unidos, y por lo tanto en coordinación temprana con la mafia, siempre contó con la colaboración de la Unión Soviética y de la Yugoslavia comunista de Tito, por medio de los partisanos que actuaban coordinadamente con elementos provenientes del fascismo y del nazismo que siempre fueron protegidos y amparados. Y esto que les estoy contando se relata en el libro Las mentes del doble Estado, de Mario Cerellino y Giovanni Fasanella, que extraen esta información de archivos de Estado del Reino Unido y de los Estados Unidos y del archivo del Partido Comunista Italiano. Y esta coordinación entre Inglaterra, Estados Unidos y el bloque comunista, Unión Soviética y Yugoslavia, a partir de los años 50, 70, 50, 60, se sumará a esta coordinación, se sumará la colaboración de elementos asociados a Bulgaria, Turquía, Libia, Egipto, Siria, Pakistán, y a la causa por la liberación de Palestina. Y todas estas agencias, organizaciones y elementos no siempre andan juntos y nunca andan revueltos. ¿Por qué? Porque en este tipo de operación nadie simpatizaba con nadie. Y en este mundo siniestro, inmundo, que es donde se desenvuelve la verdadera acción del poder, más allá de los estados, incluso en contra de los mismos estados si hace falta, casi siempre, por no decir siempre, en esta coordinación siempre había una triple presencia que es constante. La presencia de la CIA y el FBI, de los servicios ingleses MI5 y MI6 y de la KGB por parte de la Unión Soviética.
exactamente, y qué casualidad, las naciones aliadas de la Segunda Guerra Mundial, las que se repartieron el mundo a su conveniencia. Por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo extraído del libro La Bestia del magistrado antimafia italiano Carlo Palermo, pues resulta que en los años 70 y 80 hubo operaciones de tráfico de armas para abastecer a la causa palestina, donde Inglaterra aprueba y dirige las operaciones. La Unión Soviética, por medio de mafias en Bulgaria y Turquía, pone las armas y la CIA proporciona la cobertura. Y los servicios franceses y el Mossad deben hacerse los locos. Saben que no pueden meterse porque ellos también viven de ese caos. Y en todas estas operaciones, olvídense de agentes dobles. Hay agentes dobles que en general son triples. Y los hay que son verdaderos mercenarios, que de vez en cuando sirven a Palestina, pero también al Mossad, o a las diversas mafias que ponen el dinero, las armas y las rutas gracias al narcotráfico. Y aquí es donde la CIA siempre coordina. Y todo el mundo encerrado en la Matrix de la Guerra Fría, creía que todos esos países eran enemigos a muerte. Y como muchas operaciones pasaban por Italia como refugio y punto recolector y de distribución, interviene la masonería para controlar que las fuerzas militares y del orden no actúen. Y señores, detrás de toda esta operación, siempre encontrarán tarde o temprano a especialistas, a verdaderos maestros especialistas, muchos de los cuales fueron fascistas y nazis y siguieron siendo fascistas y nazis. Y eso no le importaba a nadie, porque el gran negocio mundial del terror, los atentados, las matanzas, los sicarios, el narcotráfico, las armas y las guerras es un gran negocio globalista donde todos estaban involucrados por igual, desde los Estados Unidos e Inglaterra hasta Israel, y desde la Unión Soviética hasta el Medio Oriente, hasta Sicilia y Calabria en el sur de Italia, y hasta en el Cono Sur, en América Latina, donde había una puesta en escena muy siniestra entre Operaciones Cóndor y el castrocomunismo, o sea, entre CIA y KGB. Y señores, ese fue el lado oculto de la supuesta Guerra Fría, de la supuesta guerra del mundo libre contra el comunismo. Lo que pasa es que la Matrix, el círculo mágico del poder, ya se había cerrado. Y en ese círculo caen los periodistas, los historiadores, los investigadores, los analistas. Y si caían ellos, ¿qué podía hacer la gente común? Y hay una organización que calca a la masonería, sobre todo al modelo de la Logia P2 como sistema de poder. Y esa organización es el Foro de Sao Paulo, que fue fundado justamente cuando la Guerra Fría había cesado. Pero qué casualidad. Amigos, el Foro de Sao Paulo no calca a los sindicatos del crimen organizado, no calca a las mafias y sus ramificaciones en el narcotráfico y el terrorismo. El Foro de Sao Paulo, a quien calca, es a la masonería del tipo P2, a su vez ejecutora solícita de las Urlochs, las masonerías del tipo P1. Y eso ya lo expliqué en un video titulado Rusia en el laberinto, un video muy enredado, cuyo enlace lo puse abajo en el texto. Y antes de proseguir, les voy a dar este dato. Cuba fue el único país del bloque comunista mundial, el único país comunista que nunca prohibió la masonería. Hay 320 logias en Cuba que no solo siguieron durante la revolución. En 1972, durante su visita a Cuba, el maestro masón Salvador Allende se reunió con sus hermanos en la Gran Logia de Cuba. ¿Ustedes sabían esto?
A ver, entonces, ¿de dónde tomó el modelo Fidel Castro para el Foro de Sao Paulo? Siendo además las relaciones masónicas entre Cuba e Italia relaciones altamente fraternales desde hace más de un siglo. Sigo. Y esta trama inmunda de la Guerra Fría, en donde todas las agencias de inteligencia participaban, eh, toda esta trama fue así hasta que cayó el bloque soviético y todos creían que la anexión de Rusia como país derrotado y arruinado sería pan comido. Y todos creían que a China ya la tenían encaminada y perfectamente incorporada al nuevo orden globalista, hasta que algo pasó. Y en Rusia llegó alguien que impidió que Rusia fuese una mafiocracia, un estado mafioso controlado por el globalismo. Y en China también pasó algo, porque llegó otro que también desea impedir el mismo destino para su país. Y esto ocurrió así porque para ciertos círculos, tanto en Rusia como en China, la Unión Soviética siempre fue, al fin y al cabo, una creación financiada por intereses occidentales, del occidente nórdico, que debía cumplir la función de destruir a la tercera Roma del cristianismo y proporcionar el enemigo necesario e indispensable para la lógica sin fin de la guerra. Y por lo tanto, estos círculos en Rusia y en China, y no solo en esos países, también afuera, estos círculos sabían, ese no fue un despertar repentino, ya sabían que la Unión Soviética era una construcción de funcionarios y élites corruptas hasta la médula, concentradoras de riqueza y poder, y por lo tanto necesitadas de caos y guerra. De hecho, en la Unión Soviética se levantó un complejo industrial militar tal cual como en los Estados Unidos, y la Unión Soviética se mantendría en pie hasta que Occidente creara, con su magia capitalista, al nuevo enemigo, a fuerza de petrodólares. Y me refiero al enemigo islamista, perfecto para destruir los últimos remanentes de la civilización mediterránea. Y ojo, hablo de enemigo islamista, no del enemigo islámico. Aclaro, no se confundan. Y la existencia de estos círculos se deduce del estudio de varios autores que con una claridad extraordinaria ilustran y advierten sobre la verdadera trama, incluso antes que comience. Y esto es algo que en algún momento este servidor o Aura Palermo, que los ha estudiado detenidamente, o ambos, vamos a ir revelando. Señores, eso sí, cuidado con algo. Masonería, eh, jesuitas, sociedades secretas, mafias, organizaciones extremistas y subversivas o narcotraficantes no son el centro del poder. Son instrumentos, accesorios, operadores. Cuidado con esto. La verdadera conspiración es a la luz del día. Se pueden dar ese lujo. Y para descubrirla solo hace falta que nos quitemos las vendas de los ojos. Y si nos quedan ojos, que veamos. Esa conspiración en nuestras narices, mientras seguimos pendientes de nuestro ombligo, pendientes de la distracción local, gracias a medios, periodistas, analistas, influencers, esa conspiración no es una conspiración masónica, judeomasónica o jesuita. Ese es un engaño, por Dios. Es muy atractivo, muy atrayente, pero es un engaño. Es un simplismo para infantes que han perdido la noción de cómo el mal actúa desde siempre y dónde lo hace realmente. Este engaño, el engaño típicamente conspiracionista o conspiparanoico, también forma parte de la Matrix.
y actuó con mucha fuerza en la pasada campaña y en las pasadas elecciones en los Estados Unidos, cosa que estoy estudiando, estoy investigando. También ahora Palermo está investigando esto. Amigos, las centrales de poder, desde luego que existen, pero no existen para dirigir todo el tiempo la operación del poder. Más bien pasan mucho tiempo evitando que poderes con intereses contrapuestos se peleen o se desgarren entre sí, tal cual como pasa entre las familias y los clanes de toda mafia. Pero el meollo de los poderes del mal y su organización es otro. Y esto lo he explicado en más de un video y lo seguiré explicando hasta que entre en las cabecitas. A ver, desde que el mundo es mundo, los ricos, los más ricos, siempre han sido pocos, poquitos, y se conocen, se hablan, se ponen de acuerdo, compiten, pero siempre se acuerdan, sobre todo si algo común los amenaza. Además, el sistema creado por la acumulación y concentración de riqueza, ese sistema funciona por sí solo. Es una estructura, es una cultura, una religión, posee una mecánica. Es una mega máquina, como lo afirmaba Louis Mumford en su libro El mito de la máquina. Y esta mega máquina puede proseguir por su cuenta, casi que en forma automática, porque además la entropía y las crisis han sido asimiladas como necesarias, forman parte de la naturaleza del capitalismo con magos. Y esta mega máquina no depende de nombres y de hombres, aunque parezcan muy potentes. Solo depende de la destrucción de la conciencia, de un despojo del logos, del verbo, obrado en un cosmos cerrado, el del círculo mágico, el de la Matrix. Reúna a todos los potentes de la Tierra, arroje una bomba atómica sobre ellos y verá cómo el sistema va a seguir, con nuevos hombres, nuevos nombres, nuevas caras. ¿Por qué? Porque el ecosistema del poder recrea automáticamente los modelos funcionales para cada nicho ecológico. Porque esto no depende de una materialidad que se expresa en individuos o grupos. Depende del círculo mágico creado desde una caída. Un círculo cerrado, una jaula, que es la garantía del mal, que se levantó desde el pecado original, un pecado de tentación sensual, material, un pecado de codicia, de presunción, de ingratitud, de desprecio del sentido de la creación contenido en el verbo. Bueno, como ven, mi tarea no va a ser fácil, porque la tela para cortar es mucha y se debe explicar a poco, en la medida de lo posible. De lo tocado hoy saldrán otros videos, sin duda alguna. Bueno, de todos modos creo que mi próximo video va a ser un paseo por el laberinto, relacionado con el contenido que hoy les expuse. No les adelanto nada, pero va a ser muy importante como ejercicio para que aprendan a salir de la Matrix, a pensar fuera de la caja, fuera del círculo mágico. Y para eso hay que entrenarse, señores. Para aprender a pensar en contra del poder hay que mantenerse en forma. Bueno, amigos y seguidores, es todo por hoy. Una vez más, muchísimas gracias por la atención e infinitas gracias a los patrocinantes que colaboran con la sustentación económica de nuestro proyecto. Y a los que quisieran ayudarnos de ahora en adelante, basta conseguir las indicaciones muy fáciles que encontrarán en el texto adjunto a este video. Mientras tanto, activen su pensamiento, cuídense a sí mismos y a los suyos, y hasta pronto.